3, 2, 1, adelante. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Con Paraguas y a lo Loco, un programa para amantes de la meteorología y la climatología, un programa en el que hablamos del tiempo, del clima y todo lo relacionado con ellas, un programa en el que compartimos, charlamos, investigamos y también descubrimos los porqués del tiempo, un programa en el que hablamos de cambio climático y de climas pasados, de experimentos, de eventos meteorológicos que cambiaron el devenir de la historia, de mapas, de bulos también y por supuesto de demás temas relacionados con esta apasionante rama de la ciencia. Por supuesto, este programa se debe únicamente a los contertulios que participan en él y no depende de ninguna institución u organismo oficial. Las opiniones aquí vertidas pertenecen a aquellos y aquellas que las expresan y a nadie más. Si quieres, puedes escucharnos en iVoox, en Con Paraguas y a lo Loco, y también puedes vernos en YouTube, en el canal con el mismo nombre. Asimismo, si tienes cualquier sugerencia, opinión o deseas comentarnos algo, por supuesto puedes hacerlo a la dirección de correo electrónico comparaguas@gmail.com. Repito, comparaguas@gmail.com. Se escribe con N de noviembre. Y vamos ya a la presentación de los contertulios de hoy. Hoy estamos Aurelio y yo, desde Valencia y con una temperatura por debajo de los 3 grados, ¿no? 2,5 aproximadamente. Está Aurelio Barranco, que es meteorólogo. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Hola, buenas y frías noches. Aquí estamos. Y bueno, tengo que decir que aunque la temperatura no es tan baja como la de Teruel, no es tampoco el secor que tengo aquí detrás, porque hace una humedad de esta penetrante que ya lo tengo todo, tengo el frío metido hasta las pestañas, vamos. Hay que ver la humedad, macho, lo que da de juego. Pero con ilusión de darle caña a la meteo. Aurelio puedes encontrarlo en Twitter como Aurebaesp, como suena, Aurebaesp. Y desde Teruel estoy yo. Yo soy Benito Fuentes. Ahora mismo fuera una temperatura cercana ya a los 3 grados bajo cero. Dentro de casa se está bastante mejor. Yo también soy meteorólogo y me puedes encontrar en Twitter como MetBeni. Repito, MetBeni, como suena, con B de burro, ¿vale? Y por último, como no, agradecer a Ricardo su colaboración en las sombras para la edición de las versiones en audio y en vídeo que puedes disfrutar. Gracias a Ricardo, porque sin él todo esto que estamos grabando no sería posible. Y bien, si quieres ya, Aurelio, pues entramos un poco en faena. Hoy estamos tú y yo solos ¿De acuerdo? y vale, pues vamos entrando con el primer tema, que es un tema apasionante. De acuerdo. Me tiro al barro, ¿no? Sí. Voy para allá. Pues bueno, yo voy a hablaros hoy de un tema que me parece muy interesante y que puede venir muy bien para poder entender un poco cómo analizar la información meteorológica, cómo analizar, por ejemplo, variables como el viento, como el oleaje, y a partir de eso sacar una conclusión bueno, y ver, hacer como una especie de búsqueda, ¿no? de pistas para diagnosticar una situación. En este caso, voy a hablar de lo que ocurrió cuando el Prestige, que fue el famoso desastre que ocurrió en noviembre del año 2002, pero únicamente lo vamos a analizar de manera simple a nivel meteorológico, es decir, no nos vamos a meter tampoco en ningún tema político, ni en opinar, ni nada por el estilo, simplemente va a ser pues un diagnóstico de la situación, pero previamente fundamentando unas bases para poder un poquito entender la magnitud de la situación, que por lo visto fue un temporal bastante potente. Bueno, he hecho unos productos meteorológicos que suelo de vez en cuando hacer y a estos productos, pues bueno, más o menos he diagnosticado lo que ha ido pasando y os lo voy a mostrar. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y os enseño un poquito los resultados. Vale, pues bueno, vamos a empezar un poco por lo más sencillo y de ahí vamos a ir poco a poco subiendo. En este caso, lo que tenemos aquí es un mapa de la situación que había el 13 de noviembre del año 2002, que fue cuando se produjo, bueno, el inicio de este episodio, ¿no?
Aquí lo que podemos ver es un mapa que, bueno, presenta una situación en superficie. En este caso lo que tenemos son unas isobaras que muestran, bueno, pues diferentes configuraciones dinámicas, ¿no? En este caso, lo que tenemos así a simple vista es una baja presión en la zona norte del Cantábrico, ¿no? Y luego una zona en la cual las isobaras son concéntricas entre sí, formando lo que sería una borrasca, es decir, una baja presión detectada en este caso en superficie. Tengo que decir que los productos estos los he desarrollado con un modelo llamado Reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, que lo que hace es, así como por ejemplo los modelos que se utilizan en AEMET o se utilizan en cualquier centro meteorológico, lo que hacen es calcular la situación a futuro. Este análisis lo que hace es detectar la situación del pasado, es decir, hace una simulación del pasado cogiendo las observaciones y a todo pasado, digamos, lo que hace es reconstruir el pasado, ¿no? Con lo cual es una información bastante precisa y particularmente el ERA5 es quizá de los mejores que hay, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es bastante fiable. Bueno, esto era lo que encontramos en ese momento, ¿no? Lo que sería la situación para el 13 de noviembre a las 15 HOP, la hora peninsular, que es un poco la hora a la que me voy refiriendo. Bueno, nótese que cuando haga los mapas vais a ver que están referenciados para la hora UTC, pero realmente esa hora UTC en ese momento era una hora más en la hora peninsular, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo pone 14 UTC y digo 15, realmente siempre lo vamos a hablar en hora peninsular, ¿no? Bueno, aquí tenemos eso, la presión y la precipitación en superficie y bueno, pues aquí tenemos una borrasca, ¿no? Como se puede ver. Claro, la borrasca la vemos en superficie, ¿no? Pero realmente una borrasca no está definida únicamente por una baja superficie. Una borrasca, en este caso, bueno, y siempre, se caracteriza porque presenta una zona de inestabilidad, un núcleo frío que se desarrolla en la vertical. Son diferentes situaciones dinámicas en diferentes alturas que hace que tenga un reflejo tanto en superficie como en la vertical. Explicándolas un poquito a nivel intuitivo y demás, lo que tenemos que entender es que si estamos en superficie y nos encontramos a una superficie isobárica, una superficie, bueno, en superficie la presión varía, pero si subimos, por ejemplo, a una superficie isobárica que tenemos encima de la superficie, por ejemplo, 900 hectopascales, podemos ir subiendo poco a poco y, como todos sabemos, la presión va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Entonces, si nos colocamos una mochila en la espalda con unos propulsores de estilo mandaloriano y subimos hacia arriba como con un cohete, pues iremos atravesando diferentes superficies isobáricas, ¿no? Primero la de 900, luego la de 800, luego la de 700, luego la de 600. Eh, entonces, bueno, al final voy a llegar a la superficie que vamos a tomar de referencia, que es la de 500 hectopascales, ¿no? Por ejemplo, es una superficie que en meteorología se recurre bastante por la dinámica que presenta. Si yo, por ejemplo, asciendo con mi mochila mandaloriano hasta una superficie de 500 hectopascales, no la voy a tocar a la misma altura en todos los sitios, porque esa superficie no es una superficie horizontal, es una superficie que se va pegando en la horizontal, ¿no? Es decir, en algún momento la voy a encontrar más arriba, en otro momento la voy a encontrar más abajo, como si fuera una especie de montaña, ¿no? El hecho de encontrarme una zona deprimida o una zona más levantada de esa superficie, es decir, estar en un valle o estar en una cresta, es al final una traducción a la estabilidad o a la inestabilidad en altura. Entonces, esto simplemente lo estoy explicando para que vosotros entendáis también pues, cómo está montada una borrasca, no solamente en superficie, sino en altura, ¿no? Eh, Cogiendo la ecuación de estado y la ecuación hidrostática, las combinamos y llegamos a una ecuación que se utiliza mucho en meteorología, que es la ecuación hipsométrica, que lo que nos hace precisamente es calcularnos la altura que tenemos, la altura a la que tenemos, perdón, una superficie isobárica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tenemos que esta altura de esta superficie isobárica, si por ejemplo parto desde una superficie que está a presión 1 y llego a una superficie de presión 2, pues rápidamente con estas 5 variables puedo obtener el valor de la altura en la que la encuentro, ¿vale? Claro, si yo tomo, por ejemplo, como que P1, que es de donde parto, es constante, y P2, que es a donde llego, en este caso 500 hectopascales, es a donde voy, son valores constantes, la gravedad es un valor constante, suponemos que es constante, y la R, que es la constante del aire seco también, pues únicamente la única variable que tengo es la temperatura virtual media de la columna, ¿no? Entonces, al final, traducido al lenguaje cristiano, viene a ser
que la altura es igual a una constante por la temperatura. Es decir, según la temperatura de la columna que tenga, pues llegaré a esa superficie más arriba o más abajo. Entonces, ahora si, por ejemplo, analizamos la figura de abajo y estamos en superficie y subimos, por ejemplo, en esta columna de aquí, que no sé si se ve el cursor, llegamos al punto número 1 y ahí tocaríamos una superficie de 500 hectopascales a una altura concreta. Pero si, por ejemplo, salimos desde donde está esta B, llegaríamos a una altura mucho menor. Entonces, realmente, si seguimos subiendo hasta 2, ya ahora estamos a la misma altura que 1. Si nos damos cuenta, en 2 la presión es menor que la de 1, porque ya estoy tocando una superficie que está un poquito por encima y es más baja, porque la presión, como hemos comentado, siempre disminuye con la altura. Entonces, aquí tendríamos, digamos, la condición de una borrasca, es decir, tenemos una zona deprimida en altura y una zona de bajas presiones en superficie, y en cualquier punto de esta tenemos aire frío, tenemos una zona de inestabilidad, una zona de bajas presiones, ¿no? Entonces, simplemente esto lo he hecho a nivel muy básico, a nivel conceptual, para que se entienda que una borrasca no solamente es una baja superficie, sino que es una estructura organizada y inestable, pues, en toda su verticalidad. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, hemos dicho al principio que el día 13 de noviembre a las 15 horas peninsular teníamos aquí una borrasca, pero al final hemos hecho una apuesta, pero tampoco sabíamos cómo estaba la cosa en altura. Pero bueno, la probabilidad era del 99,99%, porque si vemos cómo está el tema en altura, pues vemos efectivamente que tenemos una zona claramente más fría y por tanto una zona mucho más baja, ¿no? Porque aquí la superficie de 500 hectopascales, aquí por ejemplo la tenemos a 5.220 metros, aquí la tenemos a 5.230, no, a 5.280, aquí a 5.340, es decir, claramente esto es una vaguada, ¿no? Como si fueran montañas sería una vaguada. Si yo tirara una gota de agua caería por aquí y se iría hacia el norte, ¿no? Entonces tenemos una zona deprimida en altura que está acoplada a la superficie. Es una borrasca de libro también, no suele ser tan bonito. Bueno, ya que hemos diagnosticado esa borrasca que va a dar bastante juego durante el episodio, pues vamos a simplemente comentar las dos variables meteorológicas que en esta situación vamos a analizar, ¿no? Que sería por un lado el viento y luego el oleaje. Entonces, yendo rápido, el viento horizontal en superficie es un viento que es causado por el balance de diferentes fuerzas que actúan en la horizontal, ¿no? Por un lado estaría la fuerza de Coriolis, que es una fuerza que es debida a la rotación terrestre, es una fuerza aparente. Nosotros al final, como lo medimos todo siempre desde la Tierra, que se encuentra en giro, tenemos que introducir la fuerza de Coriolis para explicar el movimiento, ¿no? Entonces es una fuerza que lo que hace es desviarnos de la trayectoria. Luego, según el hemisferio, pues sería de una manera o de otra, pero bueno, tampoco me quiero meter en muchos líos más, ¿no? La fuerza centrífuga, que es la fuerza que experimenta una partícula que se encuentra en movimiento alrededor de algo, es decir, cuando están en giro, es decir, si por ejemplo fuera una borrasca y está girando y yo estoy girando alrededor de la borrasca, experimentaría una fuerza que me escupe hacia afuera, una fuerza centrífuga, que depende de mi velocidad y del radio de giro. Y luego finalmente estaría la fuerza gradiente de presión, que es básicamente la que causa el viento fuerte en los temporales marítimos. Es decir, la fuerza Coriolis y la fuerza centrífuga, claro que sí que tienen que ver, pero por supuesto la fuerza gradiente de presión es la que va a hacer que un meteorólogo vea un mapa de isobaras apretadas como espaguetis y diga, uff, se está liando por ahí. Entonces, bueno, como estamos al final hablando de meteorología marítima, pues el viento va a estar representado en nudos, ¿no? Y el símbolo de los nudos son las barbas. Entonces, bueno, para que veáis un mapa de barbas y no os parezca una marcianada, pues aquí tenéis un poco los diferentes iconitos, ¿no? Y la equivalencia en fuerza, ¿no? Pues calma, 5 nudos sería así, 10 nudos sería con el rabito, 15 nudos con un rabito más corto, pues sería la de 10 con un rabito más pequeñito, 20 nudos con dos rabitos largos, y así vamos subiendo, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues un viento de 30 nudos ya es un viento potente. Potente porque más o menos la equivalencia entre nudos y kilómetros por hora, que es un poco la medida que tenemos más en la cabeza, creo que es 1,8 kilómetros por hora es un nudo. Entonces, pues 30 nudos serían casi 60 kilómetros por hora, que ya es un viento que pica un poco, ¿no? Bueno, ahora voy a hablaros un poco del oleaje, ¿no? Ya hemos hablado del viento y ahora voy a hablaros del oleaje. El oleaje, realmente en este caso ha sido un poco
la mayor causa de daño, en mi opinión, del barco. Para entender rápidamente la energía del oleaje, en aguas profundas, estamos hablando de una situación de aguas profundas, lo que podemos hacer es reducir el problema a una pequeña porción del océano, para simplificarlo. Entonces, en cada instante, la energía del oleaje de esta región será la suma de, por un lado, la energía que se genera en esa región, si yo tengo una porcioncita así, la energía que se genera en esa región, en este caso, pues un efecto local de viento, que va a generar lo que es la mar de viento, y luego tendríamos la energía neta que entra o que sale de esa región, es decir, lo externo, lo que entra y lo que sale, ¿no? Que sería en este caso la mar de fondo. Por ejemplo, cuando tengo una perturbación en la lejanía, tengo, por ejemplo, una borrasca o tengo un temporal más lejos o tengo un huracán, pues va a llegar energía a mi parcerita y eso pues es lo que se conoce como mar de fondo, realmente, ¿no? Todo esto es al final cambiante, es decir, la energía no es constante, es decir, lo que va llegando en cada momento y lo que va saliendo y lo que se va creando en ese momento es solo de ese momento, es decir, es una variación temporal, pero realmente la energía en cada momento es igual a esas dos variables, ¿no? La que trae la mar de viento y la que trae la mar de fondo. La mar de viento es, como he comentado, la mar generada por el oleaje. Generalmente son olas que puedan ser más o menos altas, cuanto más viento son más altas, pero son olas que tienen periodos muy cortos, es decir, vibran muy rápidamente o vibran relativamente rápido y son olas que afectan sobre todo pues, a pequeñas embarcaciones o a personas. Si, por ejemplo, te tiras al agua y hay una ola de 2 metros y te llega otra dentro de un segundo, pues claro, cuando te has recuperado la primera te pega la segunda y ya la hemos liado. Y luego llega la tercera y la cuarta. Sin embargo, una embarcación grande, una mar de viento no le va a afectar porque, bueno, le puede afectar si es muy grande, pero en general la puede más o menos controlar. En cambio, la mar de fondo es un poquito lo contrario. Tú te metes en el mar y te encuentras una ola muy grande que tiene un periodo muy largo y evidentemente si es una ola de 10 metros pues no deja de ser una ola muy grande, pero la velocidad con la que asciendes y con la que bajas, como son periodos muy grandes, no es lo mismo que la de la mar de viento, por lo menos no te hace tanto daño, ¿no? En cambio, a un barco grande, por ejemplo Prestige, que es un petrolero bastante grande, pues sí que le afecta más la mar de fondo, ¿no? Y se puede ver aquí, en este caso, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un dispositivo como el Prestige con oleaje corto, ¿no? Con oleaje de alta frecuencia, pues bueno, más o menos va cabeceando un poquito, pero va controlándolo. Pero cuando tenemos ya lo que se llama el swell, que es la mar de fondo, pues se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva y como tiene una eslora muy larga, como tiene mucha longitud, pues coge una pendiente y luego cae. Coge una pendiente y luego cae. Entonces, es una ola que, bueno, que tiene mucha energía y que en este caso, pues, afecta más a este tipo de vehículos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que los mapas que vamos a mostrar a continuación lo que muestran no son alturas pico del oleaje, son mapas que están reproducidos con el modelo, pero lo que muestran son alturas significativas. Que la altura significativa realmente es del total de olas que hay en un momento dado, cojo el tercio más alto y de ahí hago la media y ahí tendría, digamos, la altura significativa. Es decir, lo que nos da es un poco una medida de la población más alta del oleaje, que puede ser más o menos representativa, pero no es ni la parte de abajo ni la ola más alta, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta a la hora de declarar ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, el día 13 de noviembre, yendo un poco al turrón, el día 13 de noviembre, reconstruyendo un poco los hechos, ¿no? Lo que pasó, se oye un estruendo y se observa la salida de fuel por las escotillas de cubierta y el barco empieza a escorar. Cuando un barco escora significa que el barco empieza a coger inclinación, es decir, empieza a coger inestabilidad y se empieza como a volcar hacia un lado, ¿no? Eso es debido a que se ha roto una escotilla y empieza a salir fuel, ¿no? En ese momento el barco se encuentra a 28 millas náuticas del oeste de Cabo Finisterre y se encuentra en medio de un temporal. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es el mapa de mar compuesta y la posición del barco, ¿no? Tenemos olas que están en torno a 5 o 6 metros y demás, bastante elevada, y luego tenemos aquí pues, un viento bastante potente, ¿no? Un viento que puede ser perfectamente 35 o 40 nudos, ¿no? Es decir, está ya en una situación bastante complicada. He dicho mal compuesta
pero no os he comentado que la mar compuesta realmente es una combinación de la mar de fondo y de la mar de viento. No os lo he comentado, pero es interesante. Es una forma de más o menos estimar la energía que tiene el oleaje. No existe como tal, físicamente hablando, porque al final es un valor, pero al final yo puedo con la mar compuesta pues componer cómo está el mar. Es decir, por ejemplo, si tengo una mar de viento muy pequeñita y tengo una mar de fondo porque me llega de lejos muy grande, tendré una mar compuesta muy grande, porque es una suma, al final se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, al final es una suma, nunca va a ser más pequeña que una de las componentes. Entonces, si tengo una mar de fondo grande, aunque la mar de viento sea pequeña, la mar compuesta será grande también. Puedo tener una mar compuesta porque tenga tanto una como otra altas, o puedo tener una mar de fondo muy pequeña y una mar de viento muy fuerte porque haya viento, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que tenemos mucho viento, tenemos una mar compuesta muy grande, entonces seguramente tendremos una potente mar de viento. Yendo a los mapas de cómo está el mar, pues tenemos una mar de viento efectivamente bastante grande, en torno a 5 metros más o menos en esa posición, pero es que también tenemos una mar de fondo bastante grande, de 4 metros más o menos. Entonces, claro, nos da una mar compuesta pues por encima de los 5 o 6 metros, ¿no? Lo que se conoce como mar arbolada. Entonces ya el día 13 la cosa está complicada. Eso es a las 15:10 cuando se observa, ¿no? Que la cosa está complicada. A las 15:15, es decir, 5 minutos después, se emite la señal Mayday al centro de salvamento de Finisterre. Y ya a las 18 la tripulación es evacuada mediante un helicóptero y se queda el capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial. Se llenan los tanques de lastre de babor, como he comentado, el barco estaba escorado, se llena y la escora queda corregida, de esa forma queda el barco enderezado, pero claro, al ser llenado el barco y al ser cargado con un peso de más, el barco se hunde un poco. Es decir, el barco al final gana un poquito de calado y el oleaje que hay, pues tampoco le viene muy bien, pero es que además encima el barco es un barco viejo y ya está muy cargado, con lo cual esto era un poco lo que peor le venía, ¿no? Porque lo estamos sometiendo todavía, aparte del esfuerzo de resistir al oleaje, a un esfuerzo extra que es la sobrecarga, ¿no? Luego, a las 21 horas, 3 horas después, ya se ha evacuado a la tripulación y ya el capitán lo que decide es que el barco sea remolcado por algún barco remolcador que está por allí, hace unas negociaciones y demás, pero el oleaje, por lo visto, no deja que se produzca el remolcado del barco, ¿no? Esta sería un poco la situación de las 21. Seguimos todavía con un mar compuesto bastante grande, de unos 5 o 6 metros, y en este caso sí que se puede ver que la mar de viento ya ha aflojado, el viento, perdón, ha aflojado un poco, ya tenemos pues una fuerza de unos 15, 20 nudos más o menos, pero sin embargo seguimos teniendo una mar compuesta bastante grande. ¿Y esto por qué es debido? Pues porque al norte tenemos en ese mismo momento tenemos pues, una borrasca que lo que está constantemente es bombeando mar hacia el sur y están llegando constantemente pues mar que va ganando periodo y bueno, mar de fondo que es bastante potente, ¿no? Por tanto tenemos de esa forma una mar compuesta bastante potente. Luego, al día siguiente, ya a las 10 de la mañana, pues lo que tenemos es una situación en la cual pues, el barco ha estado más o menos navegando a la deriva porque durante la noche no ha sido posible la operación de remolcado y como hemos tenido una mar compuesta y una mar de fondo y de viento de componente oeste, pues aparece el barco a primeras horas del día 14 muy cerquita de la costa gallega. Cuando da el Mayday está a 28 millas náuticas, pero ahora está a 4 millas náuticas, es decir, ha sido arrastrado hacia la costa y esto, soltando fuel, pues me imagino que no es lo mejor, ¿no? La deriva también de la superficie del mar y demás. En este caso sí que vemos que la mar compuesta es bastante más pequeña, es decir, como ha aflojado el viento, la mar de viento ya no contribuye tanto, por tanto la mar compuesta ya no la tenemos por encima de los 5 o 6 metros, la tenemos ahora sobre los 4 metros y el viento lo tenemos también bastante flojo moderado, ¿no? Tenemos ahora unos vientos de 15 nudos. Pero, no obstante, de hecho ya vemos que la mar de viento es muy floja, tenemos todavía una mar de fondo bastante potente, una mar de fondo de 4 metros que sigue castigando al barco. Durante la mañana del día 14, se produce el aterrizaje en el barco de un helicóptero en el que va un miembro de la Capitanía Marítima y bueno, al final se llega a una negociación con el capitán según la cual le dicen, oye, mira, el barco está a la deriva, hay que moverlo de aquí, no puede estar aquí echando fuera a las costas gallegas y se decide poner en marcha el motor. Y a las 15:30 ya se pone en marcha el motor. Entonces, bueno, la situación que hay a las 15 hora peninsular pues es bastante parecida a la de las 10 de la mañana. Tenemos todavía la mar compuesta potente y el viento pues ojete, ¿no?
la mar de viento prácticamente, como no hay viento, es prácticamente baja, nula, y luego tendríamos aquí una mar de fondo pues de un poquito más baja ya, en torno a los 3 metros, ¿no? Bueno, como vemos al final, la conclusión es que lo que tenemos es que el barco está constantemente sometido a una mar de fondo grande, a pesar de que el viento amaina, sigue castigado por la mar de fondo, que es la que más le afecta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos preguntamos, llega la mar de fondo a disiparse hasta el punto de tener un valor moderado que ya no afecta tanto al barco? Es decir, valores, por ejemplo, que puedan estar por debajo del 1,5 metros. Pues lo cierto es que prácticamente no llega a pasar, porque luego ya el día 15 de noviembre, a las 19 de la tarde, es decir, ya han pasado pues 30 horas más o menos, tenemos que el barco está un poquito más hacia el oeste y sigue todavía con una mar de viento importante porque ahora está llegando un flujo de norte bastante apretado, unas isobaras bastante apretadas y tenemos pues olas por encima de los 5 metros otra vez, ¿no? Y lo que te rondaré, Morena, porque el barco luego, la trayectoria que vamos viendo es una trayectoria que va hacia el oeste. Pues luego llega más viento y más mar por esa zona, con lo cual pues todo el tiempo el barco, independientemente de la decisión que tomara, se está yendo hacia el oeste, hacia una situación que no deja de estar mal. No es que esté peor, pero que no deja de estar mal. Con lo cual, creo que si está navegando hasta el día 19 de noviembre, pues todo el tiempo está con esa situación, ¿no? Entonces, son decisiones políticas y tal las que toman a la hora de mover el barco y decisiones también un poco estratégicas, pero parece ser que no tuvieron en cuenta ningún criterio meteorológico, ¿no? Porque estaban buscando al temporal todo el rato. Es un poco la conclusión a la que yo digo, ¿no? Y luego, bueno, para tener un poco idea del oleaje que hubo, he accedido a los datos de la boya del Cabo Silleiro en la página de Puertos del Estado. Y bueno, pues aquí tenemos la altura significativa y la altura pico de todo el episodio, desde el día 13 hasta el día 16, 17 de noviembre. Y lo que podemos ver es una altura significativa, lo que he comentado antes, ¿no? De lo que sería la media del tercio más alto, de casi 9 metros. Una altura pico, el 13 de noviembre, de casi 14 metros, o sea, bastante altura. La máxima del Mediterráneo no llega a 14, o sea, es bastante. Una altura muy grande. Sería como un edificio de 5 plantas, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Y luego los periodos, como he comentado antes también, ¿no? La mar de fondo, que es la que sobre todo ha estado presente, es la que tiene periodos grandes y como podemos ver, pues las olas más grandes, que son las que ocurren al principio, pues corresponden a periodos medios altos y luego periodos picos que ya están por encima de los 15 segundos, que a lo mejor vosotros pues no sabéis cuánto es de grande un periodo de 15 segundos, pero es bastante. O sea, no, pues a lo mejor no sé, está en el 95% más alto de los casos, es bastante. De hecho, se puede ver aquí una zona mucho más moderada porque lo que hubo al principio fue bastante significativo. Y bueno, comentaros que al final las conclusiones a las cuales yo he llegado de por qué pasó esto y tal, a nivel un poco de diagnosis, ¿no? de los efectos, es que, bueno, comenta la gente que pudo ser debido a algún impacto de algún contenedor o de algún tronco, porque se sabe que horas antes había barcos que transportaban cilindros metálicos muy grandes y demás, y podía haber sido el casco atravesado por uno de estos cilindros. Pero realmente la teoría más plausible y en la que están todos más de acuerdo es que haya sido por un problema de fatiga de los materiales. Es decir, se juntan varias cosas. Se junta, por un lado, que los materiales eran bastante defectuosos, era un barco que estaba a punto de jubilarse. De hecho, creo que iba a ser el último trayecto el que iba a hacer. Iba camino de Singapur y ya lo iban a jubilar porque había tenido varias reparaciones y demás. Se junta además con una carga muy grande porque se ha estimado que la carga que lleva el barco era el 94% de su capacidad, que realmente para un barco también pues, está como sobredimensionado, ¿no? Y luego, pues, también el tema del oleaje, ¿no? El oleaje, lo persistente que fue, cómo estuvo batiendo el barco, pues al final fue un poco la última causa que produjo que al final, pues si se produjera una grieta por fallo de material, esta fuera más y así fue. Y se fuera todo pues a pique, ¿no? Luego ya están las decisiones políticas, que ahí tampoco voy a entrar, pero bueno, es simplemente un diagnóstico de los hechos y la verdad que creo que es interesante, ¿no? Para explicar un poco conceptos meteorológicos y también para dar una idea de la magnitud del episodio, ¿no? Que fue un episodio bastante potente. Y este sería un poco todo por mi parte.
Me ha encantado la presentación. Lo que más me ha impactado ha sido, más que la altura de olas, etcétera, es la primera gráfica que pusiste, bueno, el primer Sí, mapa, mejor dicho, que pusiste, el de la presión reducida a nivel del mar, el típico mapa de isobaras que vemos siempre en el tiempo, sí, porque el gradiente de presión es bestial, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el gradiente de presión es la separación que tú comentabas de las isobaras. Es una separación estrechísima, ¿no? muchísimo, sí. No suele verse eso muy a menudo. Vamos, es que si estoy contando así un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 isobaras que atraviesan la península. Sí, Y sí, sí, sí. teniendo en cuenta que la diferencia entre una más que isobara, isolínea, perdón, la diferencia entre una isolínea y otra es de 4 hectopascales, estaríamos hablando de 30 o 40 hectopascales de diferencia de la península. Yo no sé si he visto eso alguna vez. Desde que estoy o desde que tengo uso de razón y veo mapas, desde luego es una bestialidad. Y la baja que hay frente a Irlanda, que debe ser de 972 hectopascales, Eso la verdad es. es que es una burrada, ¿eh? Sí, porque los valores, cuando ponen nombres a las borrascas, ¿no? Las que son significativas, no bajan, no suelen bajar mucho de 980, ¿eh? Son valores bastante bajos, sí, sí. Y como tú dices, en la zona de Galicia, además es que se pliegan ahí 3 o 4 isolíneas, ¿eh? Que era como, la sensación que hay es como el peor sitio posible para estar, ¿no? Sí, sí, sí. Quien no haya visto nunca, o bueno, todos hemos visto mapas meteorológicos de presión, ¿no? De estas isolíneas de presión, pero para que nos hagamos una idea, el viento sopla aproximadamente, ¿no? Como habías dicho antes, siguiendo las isolíneas de presión y es mayor conforme ese espesor de isolíneas aumenta, o mejor dicho, perdón, disminuye, es decir, cuanto más juntitas están las isobaras, mayor es la velocidad del viento. De modo que lo que estamos viendo prácticamente en toda la península, sobre todo en la mitad oeste, en Galicia y en Portugal, es Ujú, una velocidad del viento increíble. Bueno, de hecho, antes lo has puesto, ¿no? Unos vientos sostenidos de 30 a 35 nudos, ujú. que seguramente las rachas pues, llegarían a 50 nudos. Eso es una barbaridad, ¿eh? Pocas veces se ve eso, o al menos en la península, ¿no? Y en una región también tan extensa, porque es verdad que a veces se ve y tal, pero no abarcando tanto. Yo he visto temporales en el Cantábrico, la verdad es que el Cantábrico es un mar bastante peligroso, ¿no? Desde ese punto de vista. Tiene muchos temporales, pero la verdad es que te mola, ¿eh? Al menos meteorológicamente hablando, ¿no? Y luego ya es verdad que hubo una tragedia que todos conocemos, ¿no? Pero al menos en lo que es solamente la visión meteorológica es apasionante. Y muy interesante, ¿no? El saber qué pasó ahí en ese momento, ¿no? Y bueno, y ver que efectivamente fue un temporal bastante épico. Bueno, que los precedentes fueron los que fueron, ¿no? Que al final muy complicado, sobre todo la zona de Finisterre. Y luego lo corrioso que fue, ¿no? Como estuvo también, se juntó con otro temporal, ¿no? Cuando se colocó esa baja más en la zona del Cantábrico y como de repente se metió un callejón de isobaras ahí desde el norte, ¿no? Y seguían ahí achuchando, achuchando, bueno, que es muy curiosa la situación esa. Sí, sí, la verdad es que ha estado, ha estado magnífica la presentación. Yo, para la gente que nos esté escuchando en la versión de audio, recomiendo que vean la versión de YouTube o al menos que nos pidan, si puede ser, los Ujú. mapas, que nos lo pidan a nosotros o a Aurelio, porque es que merece la pena verlo. Como además todos son en abierto, creo, al menos si tú tienes inconveniente, pero yo desde luego No, 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 sin problema, encantado. Ya que lo has dicho, me habría gustado mucho haber dibujado las rachas, ¿sabes? Pero al final, bueno, se había liado la cosa y bueno, pues por lo menos tenemos una idea más somera. así no, bastante hacemos, bastante hacemos. Yo, si te parece, pasamos al siguiente tema, Vamos allá. ¿vale? Pues ahora voy a hablar yo un poquito. Mi presentación no es tan apasionante como la de Aurelio, es un poquito más global, llamémosla así, porque siempre hemos escuchado que, bueno, con el tema del calentamiento global, que el Sol no tiene nada que ver con el calentamiento global. Es verdad que cada cierto tiempo pues aparece alguna noticia, algún artículo que luego es retractado en la revista que sea, que el Sol es el causante del calentamiento global actual, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que no es así porque estadísticamente hablando es así, ¿no? Voy a ver si puedo compartir pantalla
vamos a compartir esto de aquí. Si en algún momento no se ve, me lo decís, ¿vale? Vamos Se ve allá. Vale, deberíamos estar viendo una gráfica en la que se muestra en colores rojos la temperatura desde el año 1880, la temperatura global, la media, es decir, si tomamos la media de todos los puntos de la Tierra y la media en un año y la representamos, obtenemos esa curva roja, que vemos sobre todo como a partir de 1960 hay una tendencia clarísima al calentamiento. Realmente toda la gráfica lo muestra, pero es clarísima a partir más o menos de la década de los 60. Tenemos otra curva, que es la curva amarilla, en la que vemos la radiancia del sol, ¿no? Digamos el brillo, el calor que recibimos del sol. Y como vemos, presenta una serie de ciclos, ¿no? Los ciclos, los llamamos ciclos de estos de 11 años, y vemos cómo, bueno, pues quizá pueda haber alguna correlación aparente entre 1880 y 1940. Digo aparente porque tampoco, al menos a simple vista, no se nota mucho. Las correlaciones realmente se deben hacer con métodos estadísticos y con series, eso, con una base científica y matemática. No, esto no se hace a ojo. Pero al menos a simple vista parece que, bueno, pues algo podría haber. Sin embargo, a partir de la década de los 60 es que no hace falta hacer ningún tratamiento matemático ni nada por el estilo, porque se ve perfectamente cómo la temperatura asciende, además de una manera brusca y continua, y sin embargo la irradiancia solar va bajando. De modo que sabemos que el calentamiento global actual no tiene su razón o no tiene su explicación en las variaciones de los ciclos solares. Vale, esta es la prueba, llamémosla estadística, o queremos decirlo así, de por qué no es la causa, ¿no? Las manchas solares, o mejor dicho, los ciclos solares no son la causa del calentamiento global actual. Pero más allá de esta correlación o de no correlación, mejor dicho, ¿cómo sabemos físicamente que no hay tal correlación? ¿O cómo sabemos físicamente, de una manera física, que realmente el Sol no es el causante del calentamiento global? Pues vamos a hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que el sistema Tierra, ¿no? La Tierra y atmósfera en su conjunto está siempre en equilibrio con equilibrio radiativo, se llama. Es un equilibrio con la radiación que nos llega del Sol. Es decir, la misma energía que el sistema Tierra absorbe es la misma energía que luego emite. Si la energía que recibimos del Sol es mayor, ese equilibrio se alcanzará a una temperatura mayor. Es decir, la Tierra seguirá absorbiendo la misma cantidad que expulsa, pero la Tierra se calentará un poquito. Mientras que si la energía que recibimos del Sol baja, la Tierra también, al absorber menos, expulsará menos radiación solar, o mejor dicho, en este caso la expulsa de otra manera, ¿no? en forma de radiación de onda larga, y lo va a hacer a una temperatura menor. Pero al final el equilibrio siempre está ahí. La Tierra no almacena ni pierde, al menos a largo plazo, el calor del Sol, porque de ser así, si cada vez la Tierra fuese almacenando cada vez más calor del que, o sea, si hubiese un desequilibrio entre lo que absorbes y lo que emites, al final la Tierra o se convertiría en una bola de fuego o en una bola de hielo, ¿no? Y no es así. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente, hacer una ecuación muy sencillita y vamos a comparar lo que la Tierra absorbe y vamos a calcular lo que la Tierra emite y de ahí vamos a sacar la temperatura que podríamos considerar de equilibrio del sistema Tierra, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es que, aunque parezca paradójico, vamos a llamarlo así, la superficie efectiva que absorbe es igual a un círculo. Uno podría decir, bueno, un momento, una esfera de radio R tiene una superficie que es igual a 4pi r cuadrado, ¿no? Entonces, nuestro planeta tiene una superficie que es 4pi r cuadrado, siendo r el radio del planeta. Y lo lógico es que pongamos los rayos del Sol vienen de un lado, siempre va a haber una mitad de esa esfera que va a estar iluminada y la otra mitad no. Con lo cual, al principio podríamos decir, no, un momento, la superficie que absorbe la energía es 2pi r cuadrado. Entonces, ¿por qué acabo de decir yo que no es la mitad, sino un cuarto lo que absorbe? Es decir, eh,
el área equivalente a un círculo de pi r cuadrado. Para ello vamos a imaginar que tenemos una linterna. Todos hemos hecho ese juego, ¿no? El encender una linterna y alumbrar un poquito una mesa. Sabemos que es la luz, ¿no?, de esa linterna tendría la forma de un círculo, ¿no? Esa energía está contenida en un área pues, que será la que sea. Si yo ahora muevo e inclino un poquito la linterna, veremos cómo ese círculo en realidad va derivando en forma de elipse. Sin embargo, la energía que recibe esa elipse en su conjunto es la misma, porque la linterna no ha variado su luminosidad. Entonces, aquí lo que quiero explicar es que en realidad lo que nosotros consideramos para hacer esta fórmula que os voy a poner a continuación es, queremos ver lo que absorbe la Tierra de forma perpendicular, por así decirlo. O dicho de otra manera, en el ecuador los rayos del Sol inciden perpendicularmente. Entonces se tiene, digamos, ese símil de la linterna que está alumbrando de forma totalmente vertical. Sin embargo, cerca ya de los polos, los rayos del Sol no calientan lo mismo y no iluminan igual. Sería el símil de estar girando la linterna y entonces ampliando mucho ese área. Entonces, claro, lo que absorbe el ecuador no es lo mismo que absorbe los polos. En un intento de normalizar todo eso, cuando digo normalizar es estandarizar de alguna manera esa absorción, vamos a considerar una superficie ficticia en la que en todos los puntos los rayos del Sol incidieran de forma perpendicular. Si consideramos esa superficie ficticia, resulta que esa superficie efectiva, ficticia, llamémosla así, es igual a pi r cuadrado. De modo que realmente la energía total absorbida podríamos ponerla como esa área efectiva pi r cuadrado multiplicado por vamos a llamarlo una variable que llamamos S, yo ya la he llamado S, y es la constante solar, que es la energía que realmente se absorbe en cada metro cuadrado de forma perpendicular. Es decir, la energía que absorbería la Tierra en el caso en que la superficie que yo considere sea como la de la linterna que hablaba al principio. Coloco la linterna en posición perpendicular a la mesa y la coloco así. Entonces, cuando la linterna está perpendicular a la mesa, todos los puntos que están iluminados absorben energía de la misma manera. O sea, la energía llega de forma perpendicular. Pues eso es la cantidad S. ¿Cuánto absorbe cada metro cuadrado de energía? Es 1.361 vatios por metro cuadrado. Y luego también hay que multiplicar por una constante alfa, que sería la cantidad que realmente se absorbe, porque sabemos que no toda la energía que llega al planeta se absorbe, sino que hay una parte que se refleja. En concreto, más o menos, la parte reflejada es de un 30%, de modo que al final de cada 100 unidades que nos llegan de energía al planeta, realmente estamos devolviendo 30 de primeras, ¿no? Y estamos absorbiendo 70 unidades, ¿no? O sea, el 70%. Entonces aquí tendríamos la energía que absorbe nuestro planeta, que sería 1.360 vatios en cada metro cuadrado, teniendo en cuenta que tenemos una cantidad de metros cuadrados equivalente a pi r cuadrado, y todo eso hay que multiplicarlo por el 70%, porque el 30%, como ya digo, enseguida escapa. Ahora bien, esa es la energía que absorbe el planeta, que tiene que ser igual a la energía que emite. Ahora sí, ahora consideramos que toda la esfera está emitiendo en su conjunto. Toda la esfera, al final, de una manera o de otra, antes o después, se calienta, y entonces cualquier superficie que se calienta o que tiene una temperatura emite. Emite, no voy a entrar en detalles, pero emite según una fórmula, o la potencia por metro cuadrado, es decir, los vatios por metro cuadrado que emite una superficie es igual a una cantidad, una constante llamada sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, y por la temperatura a la que esté esa superficie elevado a la cuarta potencia. Entonces, cada metro cuadrado del planeta, si suponemos que la temperatura, podemos asignar una temperatura media a todo el planeta, pues cada metro cuadrado de ese planeta, de nuestro planeta, está emitiendo una energía por metro cuadrado, ¿no? Igual a esa cantidad sigma por T a la cuarta. Teniendo en cuenta que ahora sí hay que considerar una superficie esférica, pues lo que tenemos es que esa cantidad sigma T a la cuarta hay que multiplicarla por 4 pi r cuadrado. En definitiva, lo que tenemos es, como decía aquel en el programa, ¿no?, las gallinas que entran por las que salen. La cantidad de energía que absorbe el planeta es la misma cantidad
que emite el planeta. Entonces, igualando esas dos expresiones, lo que tendríamos es que, para la gente del audio, que tendremos que pi r cuadrado por la constante solar y por ese 70% es igual a 4pi r cuadrado y por sigma t a la cuarta. De aquí lo que hacemos es que despejamos. Despejamos la temperatura porque sabemos el radio de la Tierra, sabemos cuánto vale pi, por supuesto, sabemos la cantidad sigma, ese lo podemos medir, que son 1361 vatios por metro cuadrado, y alfa era el 70%. Entonces llegamos a la conclusión de que la temperatura de equilibrio del planeta es de 18 grados bajo cero. Cuando digo el planeta en su conjunto. Hay que tener en cuenta la atmósfera, la superficie, todo. Alguien me puede decir, hombre, a ver, la temperatura media del planeta no es de 18 grados bajo cero. Cierto, resulta que la superficie del planeta está bastante más caliente que esos 18 grados bajo cero. De hecho, pues, la diferencia es de unos 33 grados Celsius aproximadamente. La temperatura media del planeta está en torno a unos 14, 15 grados. Esa diferencia es lo que se llama el efecto invernadero, que no voy a entrar en eso. Pero digamos que si unos extraterrestres enfocaran con sus telescopios al planeta y sacaran unas características de él, deducirían que la temperatura del planeta está a 18 bajo cero. No es que la temperatura del planeta esté a 18 bajo cero, es que la temperatura a la cual se produce ese equilibrio es de 18 grados bajo cero. Vamos a suponer, ya sabemos que el Sol no es el causante del actual calentamiento global, pero vamos a suponer que sí lo fuera. Supongamos que pues el planeta se ha calentado ya un grado y algo, y es cuestión de pocos años que alcancemos el 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Es decir, que dentro de poco pasemos de esos 255 Kelvin a 256 Kelvin. Entonces, ahora nos hacemos la pregunta inversa, ¿vale? De la fórmula que yo había puesto antes, ahora lo que queremos no es calcular la temperatura de equilibrio, que ya la hemos calculado, sino, es decir, si yo ahora cambio la temperatura de equilibrio, ¿cuánto tendría que valer esa cantidad S? Es decir, ¿cuánto tendría que valer la nueva cantidad que yo recibo de energía para que sea la causante de ese aumento de 1,5 grados? Pues ahora lo tenemos aquí. Ahora lo que se trata de calcular es esa constante S. Es decir, ponemos una temperatura nueva, seguimos suponiendo que el albedo, la parte que refleja el planeta, es ese 30%, de modo que lo que absorbe sigue siendo el 70%, y tenemos que la nueva cantidad S es 1402 vatios por metro cuadrado. O dicho de otra manera, si actualmente recibimos 1361 vatios por metro cuadrado del Sol, es decir, en cada metro cuadrado que pusiéramos de forma perpendicular se recibirían 1361 vatios. Si de esos 1361 pasásemos a 1402, es decir, si hubiese un aumento de 42 vatios en cada metro cuadrado, resulta que eso sería suficiente para que la temperatura del medio del planeta aumentase en 1,5 grados. Vamos a hacernos la pregunta. Sabemos que en la gráfica que yo había compartido anteriormente, sabemos que realmente la radiación que nos llega, el calor que nos llega del Sol, no es constante, sino que va variando. ¿Es suficiente para esto? Pues vamos a ver. Realmente, ¿cuánto varía la radiación solar? ¿Cuál es ese cambio en magnitud? Pues aproximadamente más o menos de 1 vatio por metro cuadrado. Es decir, si vemos la gráfica que yo había puesto anteriormente, vemos cómo las oscilaciones que hay en la radiancia solar, pues como mucho llegan a 1,5 vatios por metro cuadrado. Y acabo yo de explicar en este rollo que os acabo de soltar, para que la temperatura del planeta aumente 1,5 grados por causa del Sol, el Sol debería brillar unas 40 veces más de lo que se observa. Por no hablar de que hay veces que el Sol brilla más, otras veces que brilla menos, de modo que al final, en una escala larga, se compensa ese aumento de brillo con esa disminución de brillo. Entonces, al final, digamos que en una escala temporal larga, lo que varía realmente la radiación solar, pues es prácticamente cero. De ahí a que esa cantidad S se llame constante solar, porque es casi constante. Es verdad que sufre variaciones mensuales, sufre variaciones anuales, pero esas variaciones se van cancelando entre sí, de modo que al final lo que cabría esperar es que la temperatura del planeta no registrase muchos cambios, o al menos los cambios que registrase fuesen pequeños. Y sin embargo estamos viendo que estamos registrando un cambio enorme de 1,5 grados. Y para que ese cambio de 1,5 grados, ¿no?, ese ascenso de temperatura, fuese por culpa del Sol,
por causa del Sol, el Sol tendría que haber aumentado unos 42 vatios por metro cuadrado su irradiancia total, cuando en realidad es incapaz de hacer eso. De hecho, si fuese verdad, realmente quizá el problema que tendríamos ahora en la humanidad no sería ese aumento de grado y medio, ¿no? Sino saber qué demonios le está pasando al Sol porque está aumentando eso. Afortunadamente el Sol se está comportando como tiene que comportarse y esta es una explicación física de por qué las variaciones en la radiación solar son insuficientes para explicar el aumento de temperatura observado. Realmente hay otras causas. Si fuera el Sol, insisto, el brillo del Sol tendría que haber aumentado 40 o 42 veces más de lo que se observa. Esto, aunque pueda parecer un poco difícil, realmente es fácil. Es comparar, tener en cuenta lo que el planeta absorbe, lo que el planeta emite, ambas cantidades han de ser iguales y poniendo eso en una misma ecuación, poniendo una a un lado del igual y la otra al otro lado, al final se obtiene la temperatura de emisión y si yo lo que quiero es cambiar esa temperatura de emisión, pues automáticamente esa cantidad S me ha cambiado. Es fácil de hacerlo, pero insisto, hay que saber hacerlo, ¿no? Por eso, algo que yo suelo repetir muchas veces es que hay gente que, oye, que tiene todo el derecho a decirlo y que yo hay veces que opino también eso. Hay gente que te dice, bueno, yo te expongo aquí unos datos, unos hechos y luego tú toma tus propias conclusiones. Pues eso es algo que estoy a favor, pero que también estoy en contra, porque pensar por mí mismo y hacer estas cosas si no tengo a alguien que me enseñe a hacer esto. Lo que yo acabo de hacer es muy, muy sencillo, pero hay que saber hacerlo. No es algo que alguien así de primeras pues pueda hacerlo. Incluso aquí tenemos una cosa bastante interesante. He ploteado la temperatura media global del planeta en los últimos 2 años, más o menos desde enero de 2021 hasta diciembre de 2022. Y la temperatura media del planeta tampoco es constante, ¿no? Bueno, podríamos decir que a escalas largas de tiempo, pues podríamos decir que es constante si obviamos la parte del aumento de temperatura por culpa del calentamiento global. Pero lo que vengo a exponer aquí es que la temperatura es mayor en junio, julio y es menor en diciembre, enero y febrero. Es decir, la temperatura media global del planeta, nunca mejor dicho, valga la redundancia, es mayor en el verano boreal y es menor en el invierno boreal. Es decir, en el verano del hemisferio norte es ligeramente mayor y en el invierno del hemisferio norte es ligeramente menor esa temperatura, cuando en realidad resulta que, como ya sabemos, la órbita del planeta alrededor del Sol no es una circunferencia perfecta, sino que hay momentos en el que la Tierra está más cerca del Sol y por tanto esa constante solar sube un poco y hay momentos en los que estamos más lejos del Sol y esa constante solar disminuye un poco. Cuando hacemos esa media anual, nos sale esa cantidad de 1.361 metros cuadrados. Pero esto es al hacer una media anual. Hay momentos en los que está un poquito por encima de esos 1.361 metros cuadrados, en concreto en los meses del invierno boreal, en diciembre, enero, febrero, y hay momentos en los que esa constante es un pelín más baja, está un poco por debajo de 1.361 vatios por metro cuadrado, que más o menos viene a ser en torno a junio, julio y agosto. Curiosamente aquí lo que tenemos es una correlación totalmente opuesta o inversa, ¿no? Y es que cuando estamos recibiendo, en los meses en los que recibimos más cantidad de radiación solar, son los meses más fríos. Diciembre, enero, febrero, que es cuando estamos más cerca del planeta, y sin embargo, en junio, julio y agosto, que es cuando la temperatura, mayo, junio, julio, cuando la temperatura del planeta es más alta, realmente es cuando estamos recibiendo menos energía, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque además de la influencia de la radiación solar, la temperatura del planeta es causa de un montón de factores más, no solo la radiación solar, ¿no? Tengo ya la presentación. Es decir, en otras palabras, ya sabemos que el Sol no es el causante del calentamiento global actual y que incluso hay momentos en los que recibimos más radiación del Sol y el planeta está más frío porque ya digo, no solo depende la temperatura media global del planeta, no solo depende de la cantidad de energía que recibimos, sino del uso que hacemos de esa cantidad de energía. Era un poco para explicar pues, el hecho físico del por qué el Sol no es el causante
del calentamiento global actual. Estadísticamente lo hemos visto muchas veces en las gráficas, pero ahora quería poner un poco en evidencia la parte física. Pues está muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho la presentación, ¿eh? Me ha gustado sobre todo el punto final, ¿no? De lo que has comentado, que no solamente demuestras que el sol, ¿no? No produce ese calentamiento, sino que además, cuando aumenta la constante solar, la temperatura, vamos, ahí ya el argumento queda completamente ya. Si ya me estabas convenciendo, al final ya, vamos, lo has rematado. Claro. Sí, como ya digo, esto es fácil de ver y es fácil de hacer. Pero insisto en lo que comentaba antes. Hay que saber dónde buscar, dónde mirar y para eso hacerlo por ti mismo es difícil. Necesitas que alguien te enseñe. Esto lo hago yo de motu propio porque ya tengo un bagaje previo. Es como andar. Sí, todos podemos andar, pero necesitamos que nos enseñen a andar. Una vez que ya me han enseñado a andar, yo soy capaz de dar los pasos por mí mismo, pero necesito que alguien me enseñe. La fórmula esa que yo he puesto aquí o que he comentado de voz puede parecer dificilísima, pero en el fondo es muy fácil. Es decir, la cantidad de energía que me llega por el área que la recoge es igual a la cantidad de energía que expulso por el área que la expulso. Y nada más. Y es algo facilísimo de hacer, pero es algo que ya digo, no es algo que cualquiera pueda hacerlo, no porque la mayoría de la gente sea estúpida ni nada por el estilo, no, es simplemente porque no ha tenido eh, la formación necesaria para hacerlo. Por eso insisto, cuando la gente llega y dice, eso del sol es mentira o eso es tal, en base a qué dices que es mentira o que no es mentira. Realmente aquí lo que hay es una ecuación física detrás que es la que te explica eso. Y oponerse o negar esa ecuación física, además de una torpeza supina, supone una ignorancia del fenómeno. Pero bueno, ya no voy a entrar en esos temas ni me voy a poner más filosófico porque creo que no es la labor. A mí la verdad que me ha llamado mucho la atención en la gráfica de la temperatura, de la variación anual de temperatura a nivel global, que la diferencia es brutal. La amplitud es muy grande, ¿eh? 3 grados me parece bastante, ¿no? Creo que era la mínima de 13, máxima de 16. No sé, me Sí, parece. pues sí, si te digo la verdad, a mí también. Yo esperaba a lo mejor 1 grado de diferencia, 2 grados, pero Sí. 3 grados es una pasada. Y Fíjate, luego otra cosa que te quería preguntar, esto ya porque yo no lo controlo, ¿eh? El tema, por ejemplo, el famoso ciclo de los 11 años y tal. La gráfica era desde 1880, ¿no? Hasta ahora, ¿no? La gráfica de la correlación de la irradiancia con la temperatura, ¿no? sí, Más o menos. Al final sí que se ve que en el último cacho se produce una bajada, ¿no? Me imagino que los ciclos de 11 años, al final es como si tú aíslas un pedacito, un centímetro ¿no? Y ves como un pequeño piquito y una bajada, lo que sea. Pero sí que se ve luego una tendencia, a lo mejor desde 1960, 70, como que va bajando. Esto es algo que va a ir ¿Es el momento en el que el sol empieza a enfriarse, digamos? O igual luego remonta, porque a mí me suena que el sol se está enfriando, poco a poco, muy, muy lentamente. sí, vamos a ver si tengo aquí la gráfica que me comentas, creo que se ve. ¿Mm? Ujú. Se ve, sí, yo también me he fijado en eso. Pues no sé si te sonará hace poco un artículo que la verdad es que tuvo bastante eco mediático de... Ay, no recuerdo la mujer que lo hizo, pero eh, hablaba de que ella pronosticaba un enfriamiento del Sol y casi pues una edad de hielo próxima en los próximos 20, 30 años. Ujú. Fue un artículo científico que en su día intentó publicar en revistas de física, no recuerdo cuál era. Creo que llegó a publicar, si no ese uno parecido, al final se lo retractaron, lo tuvo que retirar, no porque hubiese conspiraciones ni porque hubiese una élite que no le interesaba eso, simplemente porque es que el artículo no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces, pues hace poco, hará unos pocos meses, lo publicó en una revista de medicina, claro. Eso se lo publicas a un médico y el médico te dirá, uy, pues un médico o quien haya revisado eso te dirá, uy, pues esto parece que tiene todo el sentido del mundo, claro, pero a lo mejor a un físico le pones eso a un metrólogo y te saca errores por todos lados, ¿no? Entonces lo que ella comentaba era precisamente esa tendencia que se observa en
en la gráfica, en la curva amarilla, está superpuesto la media móvil en tono grueso, pero en tono más finito están esos ciclos de 11 años y se pueden ver las diferentes subidas y bajadas. Y como en los últimos 4 ciclos parece que va bajando. De hecho, hay pronósticos pues, que te dicen que incluso puede bajar más. Vamos, o en otras palabras, que en el Sol pueden desaparecer las manchas solares. Hay pronósticos que te dicen eso como que te dicen todo lo contrario. A saber luego lo que sucederá. En todo caso, dos cosas. Bueno, según tengo yo entendido, que no soy muy experto en esto, superpuesto a este ciclo de 11 años, parece que hay otro ciclo de más o menos un vatio cuadrado también, que dura en torno a 80 a 100 años, ¿no? De modo que podríamos imaginar pues, cómo esas sucesivas subidas y bajadas, digamos, de una longitud de onda determinada, a su vez están inmersas en otras subidas y bajadas, ¿no? en otras ondas o en otras ondulaciones con un periodo de 80 a 100 años. ¿No? Vendría a ser como hablabas tú antes, ¿no? de la mar de fondo y la mar de viento, ¿no? Como distintas frecuencias que luego se van superponiendo entre sí. En, en todo caso, lo que se nota es, aún teniendo esa bajada tan brutal en la radiación solar, que bueno, que en el fondo tampoco es tan brutal, estamos hablando de 1 vatio, 2 vatios por metro cuadrado, eso no va a cambiar la tendencia al calentamiento. De hecho, vemos que desde hace aproximadamente 40, 50 años es lo que está sucediendo, ¿no? Como cada vez estamos recibiendo menos radiación del Sol y sin embargo la temperatura está aumentando. Entonces, bueno, resumiendo a tu respuesta, parece que sí, al menos se aprecia como, bueno, podríamos decir como en el trazo grueso hay como una especie Ujú. de cresta, ¿no? Hay media longitud de onda, ¿no? Como hay Sí. como una especie de función sinusoidal ahí, ¿no? Ujú. Como si empezara la función seno. Puede ser a lo mejor ese ciclo de 80, 100 años que se ve ahí. Yo hace poco, yo tenía, bueno, hace ya bastante tiempo, bajé datos también de las manchas solares desde, no sé qué, desde cuándo era, si no era desde 1800, bueno, igual eran esos datos, no me acuerdo, o desde 1700 y pico. Entonces a lo mejor ahí sí se podría ver algo Sí, más de desde ese luego. ciclo, sí. Pero bueno, aquí en este caso yo soy meteorólogo y la verdad es que en esto de los ciclos solares poco sé, Claro, más allá de lo que he mostrado. y en cualquier caso sí que está claro que la bajada de la potencia por superficie del Sol, en caso de que estemos en bajada o en subida, se produce muy lentamente, ¿no? A gran escala. Es una disminución de la potencia que puede ser del orden de milenios, ¿no? No es que alguien diga, no, es que estamos en bajada y en 10 años van a caer 50 vatios. Eso no está en la escala de vida del Sol, evidentemente es imposible, ¿no? Digo yo. Nada, nada, nada. El Sol es verdad que como una estrella que es, cada vez va aumentando más su luminosidad. Al final de la edad del Sol, prácticamente pues eso, se irá convirtiendo en una gigante roja y brillará bastante más potencia de la que brilla ahora. Pero estamos hablando que me parece que en los últimos 500 millones de años la diferencia ha sido de un 5% por ahí. Yo tengo un podcast que hice llamado La ciencia del cambio climático y ahí lo calculé y me parece que la diferencia que había habido precisamente desde 1880 hasta ahora me parece que era 0,0000 no sé cuántos ceros y un 1 en vatios por metro cuadrado, ¿no? Eso a una escala de miles de millones de años sí se nota, pero a una escala de 100 años es prácticamente lo mismo. No, para que nos hagamos una idea de lo que aumenta o disminuye la radiación solar, imaginémonos que me voy a imaginar que mi sueldo, ¿no? Yo tengo un oficio y cobro 1.361 euros al año, o al mes, mejor dicho. Venga, cobro Por esto ya la 1.361. gente lo entiende todo. Sí, lo va a entender todo. Mira, imagina que yo cobro 1.361 euros al mes y que llega a mi jefe y me dice, mira, te voy a subir 1 euro el mes que viene. Entonces, mi pregunta es, ¿se va a notar en mi poder adquisitivo eso? Hombre, ciertamente estoy cobrando más, pero que a lo mejor el mes que viene tengo gastos imprevistos o tengo más gastos o me suben el precio de lo que sea y realmente sí, me han subido 1 euro, me han subido el sueldo, pero a lo mejor mi poder adquisitivo ha disminuido por la razón que sea, porque yo tengo otros factores además de ese. A lo mejor me han subido la factura del gas o me ha venido un recargo de lo que sea. Entonces,
Realmente esa variación es muy, 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 muy pequeña. Si yo no tuviera gastos de ningún tipo, pues sí, es verdad que a lo mejor ese euro que me dan de más, pues en un año son 12 euros, en 10 años son 120 euros y algo se notaría. Pero si tenemos en cuenta que yo tengo muchísimos más factores en mi día a día, muchos más factores económicos, pues al final ese euro de más o incluso ese euro de menos que luego me lo quitan 6 meses después, pues al final se queda en nada. A ver qué traemos en el siguiente programa. Si quieres vamos a ir acabando ya. Vale. Vamos a ir con las efemérides. No sé si decir la fecha en la que estamos grabando esto o no, porque no sabemos la fecha en la que lo vamos a publicar. Pero bueno, podemos decirlo, si quieres. Sí, claro. Pues a 1 de febrero. 1 de febrero, y tal día como hoy, el 1 de febrero de 1433, nevó en Zamora durante 42 días, 40 días seguidos, perdón. Nevó durante 42 días seguidos hasta el 12 de marzo. Vaya año el de Pues 1433. Ya me hubiera gustado a mí estar allí. eso es en la pequeña de hielo, ¿no? Ya, Sí, sí, además más o fue en las menos. primeras fases, sí, sí. Sí, Eh, Recién entrados, como quien dice. sí, porque cuando empezó, empezó en 1300 y pico, ¿no? Sí, yo diría pues que si tuviera que poner una fecha, digamos venga, ya En se queda marzo en de... 1317, por ahí te pondría. Es verdad que depende de la zona, depende de tal, que Sí, no es algo que entres de golpe, pero podríamos decir que esa década que va como de 1310 a 1320 o 1330, ahí fue cuando empezó. No, sí, 1300. Digamos que lo que pasa es que hay varios picos. Entonces, no, es verdad, estamos hablando de 1430, no, estamos hablando ya 100 años después. sí, sí, sí. Es que la pequeña de Hielo también tiene su chicha. Eso es para hablar Sí, ¿no? bastantes programas, sí, sí, sí. Pues en 1500 también hubo una inundación muy fuerte de cerca, ¿no? En la Bañeza, en León. En 1623 hubo una nevada muy fuerte también en Castelfort, en Castellón. Y luego ya si nos vamos a épocas más recientes, en 1956 hubo una racha máxima de 114 kilómetros por hora en San Javier, en Murcia. Y hace poquito, en 2005, una mínima de casi 2 bajo cero en Huelva. Se dice pronto. Y en 2009 se produjo un tornado en la ciudad de Málaga. Así como en 2010, por ejemplo, un 1 de febrero, se produjeron unas lluvias torrenciales en Canarias que dejaron 270 litros por metro cuadrado en Anaga, en Tenerife. Y mira, hablando de temporales, en 2014, o sea, unos casi 10 años después del Prestige, un poquito más, en Cudillero, en Asturias, se midió una ola de 20,87 metros. Ostras. 20,87 metros, a 4 kilómetros del puerto de Cudillero, en Ostras, Asturias. y yo aquí preguntando si era posible pillar una de 9 metros en el Atlántico, ¿eh? Me cago en la leche. Casi, Ostras, casi 21 metros. ostras, qué Esto, burra. esto es una señora ola, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo he estado en Cudillero y no he visto ningún temporal en Cudillero, pero sí que es cierto que es un pueblo muy chulo, que está encima como de la montaña y está una bahía muy estrechita. Me imagino que a lo mejor también puede, ¿no? Puede tener que ver. Y de hecho es muy gracioso porque a la plaza llega directamente el mar, o sea, es digamos una plaza con un montón de bares y hay una pendiente, ¡rup! Y ya se mete en el mar. Entonces hay veces que cuando está un poco picado llega a inundar la plaza. O sea que me Ajá. imagino que aquella ola llegaría hasta el ayuntamiento. Y habrá, bueno, si hay alguien que estuvo allí o si alguien es de Cudillero y nos lo quiere relatar, pues estaremos encantados. Sí. Acabamos con una meteo canción ya. Hemos seleccionado esta de Nelson Pinedo. Se titula La Borrasca. Es un bolero. Bueno, yo no es que sea especialmente amante de los boleros, pero recomiendo que escuchéis la meteo canción porque tiene, entre otras cosas, la letra habla de nubes, de cielo, de tempestad, que yo creo que viene muy bien para lo que hemos tratado hoy del Prestige. Y ya por último, si queréis, ya acabamos con un refrán que dice: más vale paraguas en mano que ciento volando. Es un paraguas, digo, es un refrán que quizá no sea muy famoso, ¿no? No sea muy... Eso no se prodigue mucho en el refranero popular, pero oye, es un refrán al fin y al cabo. Más vale paraguas en mano que ciento volando. Y además viene muy bien para el programa.
aquí dejamos la semilla del refrán, ¿no? Si en algún momento nos encontramos a alguien que lo dice, diremos, ostras, hemos causado impacto al final. Sí, sí. Pues sí, ojalá, ya veremos dentro de 10, 15 o 20 años. Bueno, espero que no tantos. Que llegue antes. Bien, pues Aurelio, encantado de haber estado contigo compartiendo este rato. Encantado también, ha estado muy chulo, se me ha pasado volando y vamos, ¿cuándo es el siguiente? Pues mira, espero que muy pronto, cuando queramos tú y yo y todos los que se nos unan. Pues a tope, cuenta con mi espada otra vez. Vale, y con mi hacha y con mi paraguas también. Creo que sí, más vale un paraguas en mano que una espada. Venga, un abrazo y a ustedes, pues nos vemos en el siguiente programa. Ojalá lo haya. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea y ojalá os guste. Venga, un abrazo. Un abrazo.